Sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Velo ahí Podcast. Sí, señor. Dios mío, una vez más. Sí, estamos aquí muy contentos de verdad de que como siempre entregarle contenido a las personas para edificarles. Hebreo, ¿y qué tenemos hoy? Mira, antes de introducir, como siempre, le animamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like y a comentar. Si hay algún tema en específico que usted entienda que nosotros podemos tratar en este espacio, estamos para servirle y queremos ser parte de ustedes y que ustedes sean parte de nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante. Suéltalo. Y es generación de cristal. Oh, Dios mío. Eso es un tema una palabra muy utilizada en este tiempo. Y para introducir, me gustaría saber ¿a qué nosotros le llamamos? ¿Por qué surge esa palabra? ¿O por qué, a qué llamamos generación de cristal? Hebreo, ¿qué tú entiendes? Mira, la generación de cristal viene siendo, en otro término, la generación X. Los millennials, los que nacieron a partir del 2000, que vienen siendo los hijos de la generación Z. Es una combinación entre es como una generaciones. Sí, pero la de cristal fueron como los hijos de la generación Z, que son así porque los de la generación Z dijeron, cogimos mucha lucha. Estos muchachitos no los podemos poner a coger lucha y por eso son tan frágiles en algún sentido. Y a eso nos referimos cuando hablamos de generación de cristal. Yo, buscando las definiciones, encontré que son llamadas generación de cristal por eso mismo. Porque entendemos como el cristal como algo que es frágil. Que se quiebra rápido. Y según las personas de la otra generación, catalogan a esta generación como una generación que se ofende por cualquier cosa, una generación que no soporta críticas, una generación que anda exigiendo igualdad, que anda exigiendo muchas cosas y que es una generación que no tiene tanto compromiso con nada, sino que lo único que quieren es recibir beneficio y no entienden que cada cosa lleva una responsabilidad. Un peso y una entrega. Así mismo. Entonces, yo quiero que hablemos hebreo. ¿Cuáles son esos factores? Esos factores que indican... nosotros ya hemos mencionado varios, pero quiero que lo definamos y tratemos de llevarlo a la luz de la palabra. Cómo la palabra habla que debería ser las cosas. O dice, cómo deberían ser las cosas. Vamos a empezar por la primera parte. En torno a la sensibilidad a las ofensas. La Biblia nos muestra ejemplos de muchas veces que Dios llamó la atención a sus hijos. Y estamos en un tiempo que si tú llamas la atención a alguien es un tema de psicólogo. Sí. Es un tema que tú lo puedes traumar, que cada persona tiene derecho, que cada persona debe ser tratada frágil. Y entonces las personas se sienten con muchos derechos, pero con pocas responsabilidades. Nosotros tenemos derecho a que nuestro padre nos mantenga, pero no tenemos la responsabilidad ni de portarnos bien, ni de ayudar a nuestros padres, porque sentimos derecho a esto. Entonces, ¿por qué esta generación se ofende tan fácil? Porque esta generación no está acostumbrada a que lo confronten. Y en parte de eso, no podemos echarle toda la culpa a esta generación, porque tenemos que ver de dónde viene esta generación, como te decía. Sí. ¿Quiénes criaron esta generación? Tú sabes, un ejemplo, yo soy de los años 1992. Y deja tu cosa. Y la forma en que mis padres me criaron a mí, quizás no es la forma en la que hoy se está criando. Sí hay muchas cosas que yo aplico, que mi papá me enseñaron. Pero, por ejemplo, muchos de nosotros que vivimos en tiempo, no voy a decir de precariedad, porque gracias a Dios mis padres siempre trabajaron y en mi casa, gracias a Dios, nunca faltó nada. Pero sí estamos limitados en algunas cosas. Un ejemplo, nosotros vivíamos no económicamente, sino en pensamiento, en qué podíamos decir, qué no podíamos decir. Un ejemplo, en mi tiempo yo no podía decirle a un adulto lo que yo pensaba tal cual. Yo tenía que saber que esa persona merecía un respeto y que mi opinión
estaba como por debajo de la opinión de esa persona. Era como una forma de enseñarte respeto. A los vecinos tú tenías que besarle la mano. Tío, eso eran mi tío. Pero hoy en día nosotros fácilmente toleramos que nuestros hijos irrespeten a una persona. Porque simplemente hay que pensarles, hay que respetarle su forma de pensar. Y es cierto, hay que respetar la forma de pensar de los niños, pero hay que saber qué forma de pensar están llevando ellos. Porque un niño que le falte respeto a un adulto y que no se corrige, él va a sentir, él es una persona que se cría sin autoridad, que nadie le puede decir. Entonces mañana tenemos un niño que no se somete a las autoridades de su país, a las autoridades de su pueblo, y que son esos niños que mañana están teniendo situaciones con los policías, están teniendo situaciones con la sociedad y con su jefe en los trabajos. Oye, algo que yo he repetido en diferentes ocasiones, Hebreo, es que tú no le quieres dar una pela a tu hijo, no quieres corregirlo, porque no estamos hablando de maltratar al hijo, es de corregir al hijo, sí. es de instruir al hijo. Cuando tú no haces eso, debes saber que la corrección y las pelas o correazos, como decimos en Latinoamérica, una chancleta, que tú no le das a tu hijo, se convierten en un palo o un tiro de un policía. Eso es así. Entonces es lamentable que tú, en vez de corregir tu hijo, tú prefieras que la calle te lo corrija. No es bueno. Tú no sabes dónde está tu hijo delinquiendo, lo que sea, porque tú no lo has corregido. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, hay diferentes casos de personas que corrigieron. Por ejemplo, una de las personas que Jesucristo más como que tuvo que ponerlo en su sitio, ¿quién fue? Pedro. ¿Y sobre quién Cristo edificó su iglesia? Sobre Pedro. Entonces estamos viendo una generación que no tiene la capacidad de escuchar cuando alguien le enseña a aprender, a resistir, que esa palabra afecte, porque ese es el tema, que es difícil, Hebreo, enfrentar cuando alguien te está diciendo algo que tiene razón. Y tú sabes que en realidad tienes razón y que tú debes cambiar, pero es tan duro para ti que prefieres ofenderte. Sí, tú sabes, mira, el asunto de no aceptar corrección es algo que yo creo que ha marcado mucho a esta generación. Nosotros, o esta generación, quiere vivir sin ser corregido y sin ser confrontado. Más sin embargo, nosotros necesitamos ser corregidos y confrontados, porque así como tú lo decías, es la única forma en la que podemos cambiar. Si tú no prestas atención a lo que alguien te está diciendo y por qué te lo está diciendo, tú vas a seguir siendo el mismo tipo de persona. Pero nosotros debemos de saber que la corrección nunca ha sido mala, la corrección siempre ha sido buena. Sí. Yo en estos días hablaba con alguien y aunque yo le al decía, principio, como dice la Biblia, no es causa de alegría. No es causa de alegría. Pero después cuando analizas, tú dices, hey, es para bien. Agradezco a mi padre que lo hiciera. En estos días hablaba con una persona y le decía, y lo decía en podcast pasado, que nosotros queremos ser papá pana de nuestros hijos. Que no queremos que nuestros hijos se sientan mal, que no queremos que nuestros hijos se ofendan. Pero el asunto es, ¿con qué se están ofendiendo nuestros hijos? ¿Por qué se están sintiendo mal? Porque una cosa es que ellos se ofendan porque tú le dijiste una palabra descompuesta, una palabra mal utilizada. Y otra cosa es que se ofendan por la corrección. Si usted se va a ofender por lo que lo corrijan, oféndase. Porque un ejemplo, yo como padre, yo tengo que saber hacia dónde yo quiero encaminar a mi hijo. Si yo no tengo el norte de a dónde quiero encaminar a mi hijo, o sea, no estoy diciendo que yo soy el que le voy a crear la vida a mi hijo, no. Hacia dónde lo quiero direccionar. Claro. ¿Quién quiero que sea mi hijo mañana? Yo quiero que sea un hombre de respeto, un hombre que sea productivo, un hombre que valore, un hombre que sepa lo que es el sacrificio, lo que conlleva conseguir las cosas, que aprenda que las cosas no se consiguen así a la ligera. De mi hija, yo quiero tener una niña respetuosa, que sepa su valor, que conozca quién es. ¿Tú entiendes? Entonces, si nosotros como padres no sabemos hacia dónde queremos encaminar a nuestros hijos, vamos a tener hijos frágiles, que se van a romper por cualquier cosa. Porque un ejemplo hoy en día, un niño no soporta una crítica, no soporta, como le decimos, un bullying. Pero nosotros nos criamos viviendo en el bullying y ninguno quedamos traumados. Ojo, no apoyo el bullying, no estoy de acuerdo con el bullying. Pero si nosotros no preparamos a un niño para la sociedad a la cual se va a enfrentar, porque está bien, tú lo agarras en la casa y tú lo metes en una burbuja, pero en algún momento él va a salir de esa burbuja. Va a querer salir. Y va a chocar con la realidad. No, va a querer, no, él va a salir de esa burbuja y va a chocar con la realidad. Porque mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hay jóvenes que yo he tenido en mi edad.
Yo he tenido 3 trabajos formales con seguro y todas esas cosas. Me estoy hablando de trabajos que ya son como adultos. Y el primer trabajo, cuando yo empecé, yo le dije, papi, cuando llegué, yo le dije, papi, yo no quiero esto, en verdad, esto está difícil. Primer día trabajando, tomando una guagua para ir a un hotel. Yo dije, papi, yo no quiero volver para ahí llorando. Y el papi me dijo a mí, mire, usted tiene que pararse de ahí y irse a trabajar porque la vida nada es fácil. Y tú sabes cuánto yo duré ahí. Bueno, después de eso yo no dejé de trabajar, al menos que la pandemia nos detuvo. Nunca dejé de trabajar y duré 5 años. Y los primeros años fueron más cómodos de la hotelería porque cuando era ya cuando iban pasando los años, a tener más experiencia, las cargas se aumentaban. Y entonces ahí yo aprendí que uno tiene que levantarse, uno tiene que atreverse. Y esa es la desventaja de la generación de cristal. La generación de cristal no está preparada para grandes retos. La generación de cristal se cree fuerte en su ambiente seguro, pero cuando llega el momento de la dificultad, se desploma. ¿Por qué quedamos tantos jóvenes en depresión? ¿Por qué quedamos tantos jóvenes que se suicidan? Es que esta generación lo ha preparado para ser frágiles, para no soportar. Y también andan sin identidad, no saben lo que quieren, no saben lo que desean porque brincan. Yo he visto jóvenes que ya han brincado de trabajo más que yo. Hay jóvenes que no duran 2 meses en un trabajo porque desde que el jefe le hace el primer reclamo, dice, mire, yo no le aguanto cosa a nadie. Hay gente que no le aguanta cosa a nadie. Ahí entra el tema de la autoridad, como te decía. Si no enseñamos a nuestros hijos que siempre van a tener una autoridad por encima, siempre va a haber una autoridad por encima de ti. Y donde primero se te enseña de la autoridad es en casa. En casa hay una autoridad que son los padres. Pero si tú te fijas, hoy en día incluso en la misma sociedad ha querido quitar ese valor a los padres. Y los padres hemos permitido que se nos quite ese valor de ser autoridad de nuestros hijos. En una ocasión yo corregía a Elian, a mi niño, y alguien me dijo, mira, ese niño tú no puedes corregirlo así. Y yo le dije, claro, mire, para que me lo corrija la policía mañana, lo corrijo hoy yo. Yo soy el que tengo que enseñarle. O sea, yo soy su instructor. A mí fue que me pusieron la responsabilidad de yo guiar a ese niño. Y si yo no lo guío, mañana va a ser la sociedad, mañana va a ser el policía, mañana va a ser un juez que lo va a corregir. A mí es que me toca hoy hacer que ese niño mañana sea apto para convivir en una sociedad. Por eso, un ejemplo, nosotros mismos en la casa estamos creando antisociales. Personas que no quieren, que no saben cómo lidiar con el exterior, con la parte de afuera, porque en casa están cómodos, en casa piden y se le da. En casa gritan y se le consiente, en casa hacen una rabieta y no pasa nada. Entonces ellos quieren salir a la calle a hacer eso mismo y no es igual. Sí, eso es así. Por ejemplo, yo le decía a alguien, tu hijo te habla duro a ti y tú se lo dejas tranquilo y él va a entender que le puede hablar duro a todo el mundo. Un día va a venir con un tabanón. Porque le va a hablar duro a alguien que no le va a coger esa. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, si tú no eres consciente en tu hogar de qué estás criando, y mira que hemos hablado de la generación Z, pero de la generación. Es que la generación Z la crió alguien. Exactamente. De la generación de cristal fue criada que parte de la generación alfa, entonces, la generación el punto de por qué queremos criarlo así, vuelvo y te digo, por lo que vivimos quizá ayer, porque yo no quiero que mi hijo coja lucha, porque yo no quiero que pase lo que pasó. Pero hoy somos hombres de trabajo, de bien, por las cosas que pasamos. Eso fue lo que nos construyó a nosotros. Entonces no queremos que nuestros hijos sean construidos con dificultades. Es necesario que afronten situaciones. Es necesario que entiendan que cuando salgan a la calle se van a encontrar con situaciones. Yo recuerdo en mi tiempo que cuando alguien me decía algo, que yo donde mami, mira, fulano me dijo algo. Mami me decía que las palabras no matan. Las palabras no matan. Tiene que ser valiente. Y a veces me agarraba y me decía, ¿y dónde está la sangre que no la veo? Ay, está sangrando, mi hijo. ¿Qué fue lo que te dijeron? Y está sangrando. No, que me dijeron que tú que no, yo no soy eso, mi hijo. Entonces, nosotros, lamentablemente, con este tema que le hemos dado tanto valor al bullying, que le hemos enseñado a esta generación que el bullying tiene la capacidad de destruirlos, que un comentario tiene la capacidad de acabarlos, que un comentario los define como personas. No, siempre van a haber personas que van a hacer bullying, siempre van a haber personas que se van a burlar de ti, siempre van a haber personas que no van a creer en ti, siempre van a haber personas que van a luchar por quitarte tu posición, para destruir todo eso. Ahora, tú tienes que prepararte y estar consciente de que eso va a suceder. Y esas cosas no pueden. Así es. No pueden dañarte, no pueden cortarte las alas, como así decir. Incluso la Biblia nos enseña en 1 de Juan 2:14.
he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Ese es realmente el plan. Porque podemos culpar a los padres solamente, pero hay un sistema que trabaja para que eso suceda. Un sistema que se está oponiendo a la corrección, porque la Biblia habla de corrección. El sistema dice, no se lleven de la Biblia, no se lleven de aquellos que le dicen que hay que corregirlo. Usted es libre para pensar, usted es libre para elegir, usted es libre para desalborotarse. Yo trabajo en un sitio que me toca ver mucha gente todos los días. Y a mí a veces me molesta cuando yo veo que un niño está destruyendo el área de donde yo trabajo y no aparece un padre que le diga, mire, siéntese, siéntese. Entonces el padre está ahí, ay, mi niño, estate tranquilo. Y yo veo padres yendo a psicólogo. Yo creo que yo hubiera sido ese niño y el que tuviera que ir a psicólogo soy yo. Porque es que esta generación se le está enseñando que puede hacer lo que quiera sin ninguna responsabilidad. Y nosotros tenemos que entender que no hay derecho sin deber. Usted tiene derecho a la vida, pero en la vida usted tiene un deber. Usted tiene un deber de ser civil. Usted tiene derecho a tener un trabajo, pero usted tiene un deber de esforzarse en ese trabajo. Comprometido con ese trabajo. De ser comprometido. Usted tiene el derecho de tener familia, de tener todo, pero en la casa usted tiene la responsabilidad y el deber de honrar a su padre, de honrar a su madre. Es decir, no hay cosa, no hay gente que no hay derecho sin un deber. Hay deberes. Esta generación debe entender que no solamente es exigir, hay que dar. El mundo está necesitado de gente que esté dispuesto a ayudar, de personas que estén dispuestos a hacer el bien. Porque escuchamos una generación que pide orden, que pide que los gobiernos, que pide esto. Pero una generación que cuando tú preguntas, ¿qué está haciendo? Nada. O sea, tú preguntas, ¿cuál es tu posición? ¿Qué estás aportando? ¿Qué estás añadiendo? No estás añadiendo nada. Simplemente estás poniéndole queja a otra generación que ya pasó. Cuando ya ahora mismo la responsabilidad es tuya. Es lo mismo que yo digo en la política. ¿Por qué hay tantas personas adultas que todavía siguen ahí? Porque no se han levantado jóvenes con capacidad que digan, llegó el momento. Vamos a formar partido, vamos a formar alianza y vamos a crear un partido juvenil que se levante y que fomente un cambio. Con propuestas reales. Y entonces tenemos una generación que ya, que no sé si es generación T o P por ahí. Estamos en la X todavía. No, la X pasó hace mucho ya. Sí, está la X. La generación X. Oye, y estamos en una generación que está viviendo, pero no entiende que ahí tiene una responsabilidad. ¿Dónde están los próximos presidentes? ¿Dónde están los próximos jóvenes que van a tener los cargos públicos que van a ser con excelencia? Tenemos todavía, no discriminando, porque en mi casa, por ejemplo, a mí se me enseñó el respeto a los mayores. Eso sí. Y me encanta y amo escuchar a una gente de trayectoria porque en mi familia a mí me enseñaron eso. Mira, pero hay que pasar la antorcha. Pero tiene que haber jóvenes, tenemos que haber jóvenes que dejemos de tanto quejarnos y dispuestos a coger la antorcha que esa gente aprendieron o aprender cosas nuevas y emprender. En ese mismo orden que tú estás hablando, pues tenemos que hablar de las dos vertientes. En medio de esta generación también de cristal, hay jóvenes que son de esta generación que han aprendido y fueron formados por padres de la generación Z. Bien formados. Que hoy da gusto tú verlos y tú admiras ese tipo de personas porque en medio de todo esto han podido ser fuertes y ser diferentes. Pero fueron jóvenes que, como te decía, se les enseñó a trabajar. Esforzarse. Desde temprano. Hay dos formas de tú ver la vida y las cosas que te pasan. Por ejemplo, los de la generación Z podemos decir, no, que mi infancia fue dura, que pasé mucho trabajo y todo eso. Y tú puedes verlo desde el punto, no voy a permitir que mis hijos pasen trabajo. Y eso está bien, porque sus hijos no tienen que pasar hambre porque usted pasó hambre. Claro, usted tiene una responsabilidad. Pero ahí, dentro de todo eso, hay que enseñarle cómo se gana. Entonces, por eso te digo, hay dos vertientes. Una, o te encargas tú de tu hijo y lo vuelves un
una sanguijuela que solamente chupa, por así decirlo, perdón la palabra que es fuerte, o aprovechas eso que tú viviste para también enseñarle a ellos. Quizás no con la intensidad que tú lo viviste, pero aprovechas esa enseñanza de cómo se ganan las cosas, de que hay que trabajar. Porque un ejemplo puede que un día tú faltes. Porque hoy quizás yo puedo darle a mi hijo lo que él necesita, pero yo tengo que encaminarlo a enseñarle cómo se consiguen las cosas. Por ejemplo, algo que yo amo de mi niño Elian y Nayi también, que son la hembra también, que son así los dos, es que la hembra es ahorrativa, ella ahorra. Ella sabe que para conseguir algo necesita ahorrar y que toma tiempo, que no es que yo lo quiero y de una vez está. Y Elian tiene algo que él sabe que si necesita algo, él me dice, papi, vamos a la surtidora para que tú me compres un paquetico de paleta para yo venderlo. Y empieza a ahorrar y echar en su alcancito. O sea, ellos han aprendido que las cosas no se consiguen simplemente pidiéndolas, sino que también hay que actuar. Hay que empezar a trabajar. Y tú dirás, no, pero que un niño no debe estar haciendo eso. Ellos deben de aprender. Porque yo andaba con mi papá desde chiquitico y yo aprendí a trabajar con mi papá. Mi papá, desde que yo tenía 8 años, él se iba a trabajar, pero él me llevaba. Yo veía cómo mi papá se ganaba la cosa. Yo veía cómo mi papá llegaba el sustento a mi casa. Y entendí que así se hacía. Y eso me dio la responsabilidad de ser un hombre hoy que trabaja para su familia. Mira, Hebreo, hemos escuchado esta parte. Yo quiero que tratemos cómo a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos ayudar a esos jóvenes que quizás han caído en el sistema, porque es un sistema que envuelve a los jóvenes a que sean así. No vamos a echarle la culpa directamente, porque el sistema lo está obligando a ser frágiles, a ser ñoños y a ser débiles para enfrentar las críticas y las situaciones. Y como primer consejo que a mí me gustaría darle al joven es que conocer que tienen debilidades, conocer que tienen flaquencias, no lo hacen menos. No lo hacen menos. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nosotros entendemos que tenemos debilidades, que tenemos flaquencia, que alguien pudo identificar que hay algo que a mí me hace falta, que hay algo que yo debo de construir y me lo dijo? ¿Cuál es mi deber? Pararme y decir, yo puedo ser mejor de lo que soy Tomar hoy. carta en el asunto. Nosotros somos fuertes. Y ese es el consejo principal que yo quiero darle a ti, joven, que me vas a escuchar. Oye, tú eres fuerte. El Señor no nos dio espíritu de cobardía. El Señor no nos hizo débiles. El Señor nos hizo con la capacidad de defendernos, con la capacidad de pensar, con la capacidad de actuar. Eso es el sistema que quiere que tú te pintes débil porque como tú te miras, así actúas. Y cuando el sistema te dice a ti que tú eres débil y tú aceptas esa identidad de debilidad, entonces él utiliza todos los golpes que tiene para derrumbarte, hasta llevarte a que te suicides, hasta llevarte al alcohol, hasta llevarte a refugiarte en un vape, a llevarte a refugiarte. Cuando tú pierdes tu identidad, que él te hace ver frágil, entonces te lleva a refugiarte en cosas, a huir de la realidad. Por eso hay muchos jóvenes que le encanta tanto estar en cosas. Es para huir a la realidad, huir a ese ser que le dice eres débil. Y para sentirse fuerte, el sistema le dice, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto. Y sabe que lo que está haciendo el sistema es debilitarlo para controlarlo. El sistema debilita el carácter. Jóvenes, lo de esta generación que tenemos acceso a tecnología, que tenemos acceso a conocimiento, tú eres fuerte. Tú no puedes dejar que el sistema decida por ti. Tú no puedes dejar que el sistema te lleve por donde quiere. Hebreo, nosotros somos fuertes. Dios nos hizo fuertes. Dios nos hizo con la capacidad de mirar el peligro y decir, yo soy valiente y yo puedo. Mira, hay una historia en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que me tocó predicar un mensaje que se llamaba Gánale a tu mente. Yo hablaba de David y de Goliat. Y en la historia de David y Goliat se muestra, yo veía más que el campo externo, el campo de la mente. La primera lucha de David contra Goliat fue mental. Fue en su mente, fue en su interior. El hombre era grande. No, lo primero es que los que eran parte del pueblo, por así decir, su casa, le decía, tú no eres capaz de vencer a Goliat. Sus hermanos le dijeron, ¿por qué tú eres loco? El ambiente. Exactamente, tú no eres capaz de hacer eso, tú no eres capaz de lograr eso. Y número 2, el rey
el que daba la autoridad, el que decía, tú eres un hombre fuerte y de guerra, le dijo, no, manito, que tú eres un muchachito. Es un hombre guerrero desde hace mucho tiempo. Y algo que nosotros siempre predicamos es que Saúl quería vestir a David con su ropa. Quería vestirlo con su armadura. Y David no podía con esa armadura, no le quedaba. Pero cuando está en el terreno, en el campo de batalla, Goliat empieza a atacarlos con pensamientos negativos. Empieza a decirle, tú no eres capaz. Tú no eres el hombre que me va a destruir. Tú eres un niño insignificante. Y yo parafraseando, tú eres muy fresita. Tú no tienes la capacidad de hacerlo. Ya David viene con todo eso remontado. Viene con la opinión de sus hermanos. Viene con la opinión de Saúl. Viene con la opinión de Goliat. Más hay algo increíble en David. David dice que tú vienes contra mí con trepa de jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Yo creo en lo que Dios ha dicho de mí. Yo creo en quién soy. Y yo, por lo que he vivido antes, conocemos por la palabra que David luchaba con osos y leones para defender. Él decía, tú no eres más que un oso y un león, sino que yo a ti te voy a matar y daré tu carne a comer a las aves del cielo. ¿Te entiendes? Entonces, esta generación necesita entender algo, que su valor no viene de fuera, no es por, como te decía del bullying, no es por lo que digan de afuera. David estaba siendo bulleado, le estaban haciendo bullying, tú eres chiquito, tú eres insignificante, tú no vas a poder, no eres capaz. Pero David dijo, es que lo que tú digas no me define. Lo que tú estás diciendo no me define. A mí lo que me define es lo que Dios dijo de mí. Es lo que yo aprendí, yo sé quién soy, tengo una identidad. Incluso David viene de ser ungido como rey. Él sabe lo que había sobre él. Y muchas de nuestras capacidades hoy en día, o de las capacidades de nuestros jóvenes, se ven limitadas por eso. Porque alguien no cree en mí. Si tú ves hoy en día en las redes, es una de las cosas que más tú ves. Nadie creyó en mí. Nadie me apoya. Es que nadie tiene que apoyarte. Eso es uno de los mensajes, eso es uno de los textos que se ha publicado más. Es que nadie está obligado a apoyarte, nadie está obligado a creer en ti. Ahora, yo siempre he dicho que el primero que debe de creer eres tú. Y cuando la gente vea el resultado de tú creer en ti, entonces va a empezar a creer. Eso es algo natural. Es que, oye, ¿qué pasa, Hebreo? Es que justamente eso es lo que está pasando en este tiempo. Y esto es parte de esta generación. Y ahí tú lo dijiste, la falta de identidad. Hay gente que saltando de que puedo ser, de que no binario, de que binario, de que toda esa cosa, andan necesitados de tener alguna identidad. Y cuando tú no tienes identidad de quién tú eres, ¿sabes lo que sucede? Te vuelves una persona débil de espíritu. Un espíritu débil, un espíritu que cualquier cosa lo puede derribar. Porque la principal base para tú esforzarte, para tú creer, es saber quién tú eres. Y el sistema trata de abolir eso. El sistema, por ejemplo, a David le estaban diciendo, mira, ese hombre es fuerte y ha practicado guerra desde hace mucho. Tú eres un pobre muchacho. Pero oye, ¿qué pasa? Nosotros no nos han enseñado a forjar nuestro espíritu, a forjarnos en nuestro interior, a ser personas fuertes. A decir en nuestra mente, yo puedo, yo soy capaz, Dios está conmigo. Porque hay gente que no tiene de dónde refugiarse. Nosotros tenemos un Dios que nos hace de espíritu fuerte. Por eso tú ves un creyente que cuando está en una situación dice, mira, pero yo aunque vea que la cosa te endura, yo sé que Dios está conmigo. Y tú ves que un creyente, pero estoy hablando de creyente. No estoy hablando de gente que va a la iglesia, estoy hablando de creyentes. Que cuando el enemigo viene, se levanta y le habla fuerte, dice, no, tú no vas a derribar, yo sé a quién le creo, yo sé a quién le sirvo. Y eso pasa con esta generación. Esta generación no sabe para dónde va, no sabe de dónde viene, no sabe qué es lo que va a hacer. Algunos piensan que lo que necesitan es algo y necesitan otra cosa. Están en búsqueda de identidad, están en búsqueda de aprobación, porque es que no se valoran, no saben lo que son. Y ese es un mensaje que le quiero dejar. Usted es creación de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tú no eres una construcción social como dicen. Dios te creó, Dios te amó desde el principio, te vio. Y Él te hizo fuerte, Él te hizo capaz de vencer todas las cosas que tú estás pasando. En esta generación, Hebreo, y me da mucha pena y mucha tristeza, que veo muchos jóvenes viviendo en depresión.
Demasiado. Muchos jóvenes viviendo en depresión, Hebreo, y me da tristeza ver cómo muchos jóvenes se están quitando la vida y se suicidan. Un joven que tú lo ves el otro día. Y es eso, no conocen su identidad, son frágiles, son débiles, porque Satanás ha utilizado estrategias para castrarlos. Y está muy sumergido en el mundo falso de las redes sociales. Sí. Por eso se frustran, porque ven personas que se ven en su máxima expresión, por así decirlo, pero es detrás de la pantalla. Entonces, yo quiero eso. Y al no poder lograrlo, se frustran, porque la mayoría de las cosas que vemos en las redes sociales no son reales. Así es. No son reales. Ni la felicidad que aparentamos. Porque es raro tú escuchas a una gente subiendo situaciones difíciles, situaciones tristes. Es raro, a menos que sea para pedir. Así es. Sin embargo, la mayoría están felices, que estoy aquí de viaje en tal sitio, que mira lo que mangué. Entonces, esta generación es muy de vista, muy de querer lo que ve, que fue lo que pasó en el Edén en el principio. Dice que que el árbol era atractivo, llamaba la atención, deseable. Entonces, eso hizo que el hombre pecara y se fuera atrás de eso. Esta generación ve las cosas de las redes sociales atractivo y deseable, y por eso se frustra, porque no puede alcanzarlo. Sí, Hebreo, y hemos visto casos de personas que, mira, es como una transformación. Ves a un joven hebreo muy tranquilo aquí, aparece una cámara y se transforma. Uh-huh. Es como que está diciendo, yo necesito capturar a las personas que están de aquel lado. Hebreo, y eso es una de las cosas que ha debilitado a la juventud. El deseo ferviente de querer aprobación. Mira, me voy a deprimir si mi foto no tiene más de 10 likes. Si mi foto no tiene 3 likes, si mi foto no... Oye, nada más 3 gente lo vieron. Se deprimen. Porque hay una necesidad de aprobación que ha debilitado a los jóvenes. ¿Y tú sabes lo que hace esto? Mira, esto debilita la salud mental de los jóvenes, ya que no tienen la capacidad de elegir por ellos mismos. Ellos dejan que el sistema, que los comentarios, que el público que ellos quieren alcanzar dirija lo que ellos son. Sí, porque dan lo que el otro quiere. Mira, el tiempo se nos ha ido y yo quiero que cerremos. Yo quiero cerrar con este en específico. Nosotros buscamos mucha aprobación de fuera, mas la aprobación que todos deberíamos de buscar es la de Dios. Así es. Y Dios quiere darte su aprobación, pero para recibir la aprobación de Dios debes de vivir conforme a su voluntad. Dios es el Dios que da fuerza al que no tiene ninguna. Él es quien multiplica la fuerza, quien da fuerza al cansado. Él es quien levanta, quien restaura. Él es el mejor refugio en este tiempo y lamentablemente lo estamos ignorando. Nos hemos introducido tanto en el sistema y en lo que este mundo quiere enseñarnos que nos desconectamos de Dios y lo que Él quiere enseñarnos, hacernos hombres y mujeres fuertes y valientes, dispuestos a afrontar todas las situaciones que van a venir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Las aflicciones son normales, las situaciones de la vida son normales y van a venir, mas con Dios podemos superarlas todas. Esto fue... Y yo no, discúlpame que cierre la cosa. Mire, jóvenes, tienen que saber que son fuertes. Y esa es la palabra con la que Hebreo cerró con una palabra. Pero yo también quiero hacerles saber que ustedes son fuertes. Dios no los creó frágiles. Son valiosos para Dios. Y deben de saber otra cosa muy importante para cerrar. Es que nosotros hemos creído en lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que usted entiende que la palabra de Dios es pesada. Usted entiende, pero ¿sabe qué? Difícilmente una persona que lee la palabra, vive esa palabra, sufra de depresión, sufra de tristeza, porque en esa palabra hay vida porque fue inspirada en el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted quiere buscar un refugio en su vida, ahí está la palabra de Dios, ahí está la presencia de Dios. 5 minutos, 10 minutos de oración que usted dedica a hablar con el Padre y es suficiente para destruir todo estrés y todo. Así es. Confíe en Dios porque Dios está con usted. Amén. Y nada, esto fue Velo Ahí Podcast. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye.